Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Mis hermanos, qué bueno poder congregarnos una vez más en torno a la palabra del Señor para reconocer a nuestro buen Dios sobre nuestras vidas y familias. Ahora quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en el texto que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, leeremos hoy del versículo 1 al versículo 16. Dice entonces la palabra del Señor así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, por tu palabra. Rogamos que nos permitas ser una iglesia conforme hemos leído, unida, que refleja el fruto de tu Espíritu Santo en lo que es y también en lo que hace, Señor. Permítenos ahora adorarte, exaltarte y bendecirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a compartir ahora este espacio para que juntos adoremos al Señor. Ahora le invito a que por favor abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Con este texto podemos decir que el Señor es nuestra fortaleza y nuestra roca, y eso es lo que vamos a cantar a continuación. Señor, mi
redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Dios, gracias por ser nuestra roca, nuestro Así es. refugio, nuestra fortaleza, nuestra canción, nuestro sustento. Por eso eres tú digno de nuestra adoración, Claro que sí. digno de nuestro amor, de nuestro corazón. Nuestro gran Tú eres digno de que te exaltemos y te glorifiquemos, nuestro Dios altísimo, magnífico y glorioso. Oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor.
cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Padre, hemos reconocido que tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro gran Dios. Y todo esto solamente puede llevarnos a algo, a decir gracias. Gracias por ser nuestro ayudador. Gracias por ser nuestra roca. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero
satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Apertura de nuestro templo. Para el segundo domingo de octubre daremos inicio a nuestras reuniones presenciales como Iglesia El Redil de Envigado. Esté atento a todos los canales de comunicación que tenemos como iglesia por WhatsApp y diferentes redes sociales, a través de los cuales estaremos haciendo llegar los instructivos para tener en cuenta a la hora de asistir a nuestras reuniones los días domingos a las 10:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión
de tu iglesia en medio del mundo. Mis hermanos, luego de haber adorado al Señor y haber exaltado su nombre a través de nuestros cantos, pasamos al espacio donde vamos a compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana estará con nosotros el pastor Eric Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Es para nosotros un gusto tener a nuestro hermano aquí compartiendo en esta hora la palabra del Señor. Así que recibamos al hermano y estemos atentos a la palabra del Señor que él va a estar predicando en el texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 16. Muy buenos días, amados hermanos. Es para nosotros un tremendo privilegio poder compartir con ustedes la palabra a través de la web, que es la manera en que lo estamos haciendo en esta situación en que estamos viviendo. Y antes queríamos dar un saludo a todos ustedes como iglesia allá en Envigado. Es un privilegio para nosotros poder participar esta mañana de la invitación que nos hiciera su pastor Jonathan Ruiz, y es para nosotros un privilegio. Hoy vamos a tocar el tema de la iglesia, cuerpo de Cristo, y cómo esta iglesia debe comportarse de manera que actúe como un verdadero cuerpo que trabaja al unísono para el reino de Dios y para hacer su voluntad. Pero antes vamos a interceder en el trono para pedir la bendición. Oremos. Bendito Padre y Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, por la oportunidad aún de trascender las fronteras para poder compartir con una iglesia amada a mucha distancia de nuestro país, pero que nos une el mismo Cristo y el mismo Espíritu. Nosotros te rogamos, oh Dios, que independientemente de la debilidad del predicador, independientemente, Señor, de nuestro desconocimiento de muchas cosas, tú obres de tal manera que tu Espíritu Santo aplique la palabra en todos nosotros y de una forma especial en esta amada iglesia, y que nos permitas hoy tener un día en que tu nombre sea exaltado, glorificado y bendecido. Así que, Señor, nuestro ruego es que tú hables a través de este instrumento débil, pero dice tu palabra, oh Dios, nosotros lo que debemos hablar, sino tú a través de nosotros. Ayúdanos a apegarnos al texto, ayúdanos a apegarnos a la enseñanza y ayúdanos a traer edificación. Te lo pedimos, Padre, y te suplicamos la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, hermanos, vamos a compartir el capítulo 12 del libro de Romanos, pero antes quiero hacer una breve introducción. Si nosotros miramos el cuerpo humano, que es una maravilla de diseño, podemos entender que este cuerpo está compuesto por millones de células que a su vez se agrupan en órganos y de esos órganos en sistemas, los cuales cuando están sanos funcionan en perfecta armonía. El diseño del cuerpo humano y sus partes hablan del grandioso creador que lo hizo, porque es una increíble maravilla. Esta maquinaria, que es el cuerpo, está compuesta por una infinidad de partes, las cuales trabajan en armonía e interdependencia, donde cada una cumple su función. Y es esta la razón por la cual nosotros funcionamos como funcionamos. Por ejemplo, nosotros tenemos el órgano principal, o uno de los órganos principales, que es el corazón. Ese órgano
se encarga de bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. Tiene unos canales que se llaman arterias y otras venas que oxigenan la sangre, y la sangre a su vez lleva el alimento a cada uno de los órganos, y aún el mismo corazón es mantenido por esa sangre que circula en él. Y esa armonía donde cada una de esas partes, como el riñón, el hígado, el cerebro y todo lo demás, aún partes pequeñas de nuestro cuerpo, tienen una función que es importante. ¿Alguna vez a usted se le ha dañado, se le ha infectado una pequeña porción de su dedo o de su uña? ¿Cómo le molesta? Y cómo el cuerpo entero se enferma, le da fiebre por una cosa pequeña. Es que nuestro cuerpo está diseñado para trabajar como un conjunto con una perfecta armonía. En ese sentido, cuando nosotros vemos el cuerpo humano de esa manera, podemos entender entonces lo que vamos a estudiar esta mañana. Y es, ¿por qué se compara la iglesia con el cuerpo humano cuando se dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo? Esto lo vamos a ver bajo 3 encabezados. Primero, si la iglesia es un cuerpo, ¿cómo debe funcionar? Y demostrar que la iglesia, de acuerdo a la Escritura, debe funcionar como un cuerpo. Segundo, si yo soy parte del cuerpo, ¿cómo y qué debe moverme a procurar hacer mi función? Porque alguna función yo debo tener dentro de ese cuerpo. Y 3, en tercer lugar, ¿cuáles son esas labores a las que estoy llamado a practicar y a ejercer dentro de ese cuerpo que Dios me ha llamado a pertenecer? Por lo primero es demostrar que la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y cómo debe funcionar. Esta comparación aparece por lo menos en 3 formas importantes en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué dice Romanos, que es el texto que vamos a estudiar en el capítulo 12. No vamos a ver el versículo primero, sino la parte del versículo 4 y 5 que nos habla del tema de que somos parte de un cuerpo. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 4. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Dice la palabra que nosotros somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que lo que le pasa a uno, me pasa también a mí. Lo que le pasa a mi hermano, me pasa también a mí. Pero no solamente en ese sentido, sino en que yo tengo una labor, porque dentro del cuerpo no hay órganos ni partes que no funcionan. Si no están funcionando es porque están enfermos o están mal. Y en ese contexto, todos debemos preguntarnos qué me corresponde hacer a mí dentro de ese cuerpo y con respecto a mis hermanos. Esto todavía es más claro cuando vemos el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo,
así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Este texto es importantísimo porque nos está diciendo que no todos tenemos la misma función, ni somos la misma parte, sino que cada uno complementa a la otra. Es posible que en la iglesia hayan personas que son oídos, otras van a ser olfatos, otras van a ser boca, pero cada una, por pequeña que sea, tiene una función dentro de ese cuerpo. Y para completar la idea, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y dice la palabra, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que Dios ha puesto a unos pastores, maestros, otros que hacen otra labor, pero es importante lo que destaca este capítulo o esta parte de Efesios, que dice que los pastores y maestros edifican a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio es eso que nosotros estamos llamados a hacer los unos con los otros. Es verdad que los pastores y maestros tienen una labor específica, pero no por yo no estar llamado a ser pastor o a ser diácono o a ser un líder de la iglesia, no quiere decir que yo tenga una labor importante como hemos podido demostrar en estos 3 textos que hemos leído. Todos nosotros, amados hermanos, somos una parte importante de ese cuerpo que se llama la iglesia, cuya cabeza es Cristo. ¿Qué hace el cuerpo? Lo que manda la cabeza. Ahora, yo tengo que saber qué parte yo soy de ese cuerpo o qué yo puedo hacer, porque algo yo tengo que hacer porque fue Dios que me colocó en ese lugar y me colocó con un propósito, así como Él colocó el corazón o colocó el riñón o colocó las manos o colocó las uñas. Todo tiene un propósito para trabajar en perfecta armonía. Ahora, es interesante que en el capítulo 12 de Romanos,
antes de hablar de que somos un cuerpo, Pablo comienza en el versículo 1 diciendo lo siguiente, porque esto, que es nuestro segundo encabezado, si yo soy parte del cuerpo, ¿cuál es entonces la motivación que debe llevarme a hacer ese trabajo y por qué debe hacerlo? Pablo lo explica en los versos 1 al 2 del capítulo 12, que es la introducción. Dice así, hermanos, y ahora vamos a entrar en el texto en sí. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo primero, ese primer enlace del capítulo 12 con los capítulos anteriores, que es un por tanto, por consiguiente, asimismo, esa unión es importante destacarla. ¿Por qué? Porque si hay una carta en el Nuevo Testamento que es un tratado teológico, es el libro de Romanos. Nosotros vemos en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 final, todo un tratado de teología acerca de la depravación del hombre, del pecado, de la salvación en Cristo, nos habla de Israel, y una serie de temas teológicos que son un andamiaje importante de lo que nosotros creemos. Ahora, el punto es que cuando Pablo dice, por tanto, está diciendo lo siguiente: por todo eso que yo les he hablado acerca de Cristo, de la salvación, de la condición del hombre, por tanto, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que es muy importante conocer la teología. De hecho, estamos llamados a estudiar la Biblia y a conocer profundamente la teología. Pero esa teología debe llevarnos a practicarla. Y ahora, a partir del capítulo 11, viene todo un tratado donde se habla de lo práctico que nosotros debemos hacer si hemos entendido todo lo anterior acerca de nuestra salvación, de la obra en Cristo y del lugar de donde nosotros fuimos sacados por gracia, porque eso debe llevarnos a una gratitud que nos permita presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para los judíos era muy fácil entender este término, porque ellos veían los sacrificios que se llevaban al templo. Ahora lo que nos está pidiendo es que seamos nosotros mismos el sacrificio. Es decir, como dice Gálatas, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y que lo que yo vivo ahora lo vivo para Él. Porque hasta que nosotros no lleguemos a esa conclusión, no vamos a poder hacer dentro del cuerpo lo que nos corresponde. Porque es necesario primero negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Y ese término que es nuestro culto racional quiere decir que es algo que nosotros hacemos conscientemente, que nosotros nos proponemos y que nosotros debemos buscar. Y cuando nosotros nos entregamos como un culto vivo, como un sacrificio vivo, y racionalmente y con el corazón
dejamos de ser nosotros para ser parte de todo este cuerpo, entonces vamos a funcionar de esa forma colectiva que el Señor nos manda y vamos a comenzar a amar de una manera especial a todos aquellos que son parte de mi cuerpo. Por eso es un error cuando uno dice, porque en la iglesia pasa tal cosa. No, en nosotros pasa tal cosa porque tú eres una parte de esa iglesia. Y a veces nosotros mencionamos la iglesia como un ente aparte, como algo fuera de nosotros. No, mi amado hermano. Todos nosotros somos parte de la iglesia. Y lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Por eso es tan importante no solamente edificarnos, como dice Efesios, para que todos unidos crezcamos, sino que yo tengo un deber de crecer para que el cuerpo crezca y un deber de hacer crecer a otros, porque en la medida que el otro crece, yo también crezco con él. Eso es igual que como cuando tenemos una dificultad con un hermano. Usted no le puede decir a su mano porque está mal, quítate mano que yo no te quiero. No, tú la cuidas, tú la mimas, tú la guardas. Pues eso debe pasar entonces de nosotros para con el hermano débil, para que funcionemos realmente como un cuerpo de Cristo. Ahora, esa decisión que debe ser voluntaria, producto de nuestra salvación, y que debe estar en nosotros porque nuestro corazón fue transformado. Y ese sacrificio en que nosotros debemos ponernos viene como producto de entender la obra de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo de ese sacrificio vivo, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su reino y descendió a los hombres y se entregó por causa de los hombres y murió por causa de nosotros. Entonces, si Cristo, nuestro Señor, nos dio ese ejemplo y por pura gracia nos llamó a salvación, ¿no debiéramos nosotros, por gratitud, tratar de imitar a Cristo y ser asimismo con nuestros hermanos que están alrededor de nosotros? Porque es un privilegio pertenecer a este cuerpo y porque es un privilegio mayor el no haber hecho nada para estar allí, sino que por gracia somos salvos. Y aún esas obras que podamos hacer fueron preparados de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ella. Esa gracia que nos llamó a salvación es la misma gracia que también pondrá en nosotros el querer como el hacer. Y es esa misma gracia que nos ayudará a presentarnos como un cuerpo en sacrificio vivo y no vivir una vida como la vida del mundo. Como dice el versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive de una forma egoísta. Yo y yo. En la iglesia de Cristo es diferente. Es mi hermano, mi hermano, mi hermano. Debemos tener en alta estima los que están delante de nosotros y al lado de nosotros y tratar de ver cómo somos de bendición para ellos. Porque dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, yo no voy a la iglesia a buscar lo mío, yo voy a la iglesia a dar. Y si todos damos, yo doy y recibo. Y entonces estaremos viviendo no conforme al mundo,
sino conforme al reino. Porque en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el mundo la gente busca su propio bien. En la iglesia de Cristo yo busco el bien de mi hermano. Por eso nuestra mente debe ser renovada. Y esa renovación viene a través de la palabra y de la unión en un solo corazón. ¿Qué pasó con los creyentes del primer siglo? Que la gente los veía y decía, míralos cómo se aman, míralos cómo se tratan. Y eso llamó tanto la atención que muchos querían saber qué pasó. Así debería ser con nosotros, hermanos. Cuando las personas de fuera ven la iglesia, deben ver en nosotros ese cuerpo unido que está trabajando junto para lograr una meta, y es el crecimiento de ese lugar, de esa iglesia local donde Dios nos puso y de la iglesia universal. De hecho, un ejemplo de que nosotros somos parte de una iglesia universal por la cual también tenemos que preocuparnos es que estemos predicando a una iglesia que está en Medellín, porque ellos también son parte nuestra. Está la iglesia universal y está la iglesia local. Ahora, habiendo visto hasta ahora y demostrado que la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y cuál la motivación que yo debo tener para poder actuar como debo dentro de ese cuerpo, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, y cambiando mi mente de la mente del mundo que tenía a la mente que el cristiano debe tener. Vamos a ver ahora, finalmente, cuáles son esas labores que yo estoy llamado a practicar. Porque muchos hermanos piensan que son los pastores que deben trabajar. Otros dicen, no, esa es una labor de los diáconos. Pero si vemos el capítulo 4 de Efesios, dice lo que planteamos al principio, que los pastores equipan a los santos para que hagan la obra del ministerio. Por eso es que muchas veces las personas dicen, el hermano tal se fue al ministerio porque se fue a hacer una labor de pastor o de misionero. Miren, hermano, esa es una labor específica. Pero cuando nosotros nos convertimos, entramos al ministerio. Porque nosotros somos sacerdotes que intercedemos delante de Dios a través de Cristo. Porque nosotros somos fuentes de edificación para nuestro hermano. Porque nosotros estamos llamados a discipular. Porque nosotros estamos llamados a cuidar, a velar unos por los otros. Por lo tanto, esta no es una labor primariamente de los pastores. Los pastores tienen su deber y tienen su labor muy bien definida, al igual que los diáconos. Pero todos nosotros debemos preguntarnos, ¿qué parte de ese cuerpo soy yo? Y óigame bien, mi hermano, desde el punto en que usted puede ser alguien que ora por los demás, hasta el que le lleva alimentos a otro, o el que está discipulando a alguien, o enseñando en la escuela dominical, o preocupado por otras cosas de la iglesia tan simples como el orden de la silla, usted ya está actuando como parte del cuerpo, porque como decía Corintios, no todos vamos a tener la misma labor. Y si Dios lo llamó a usted a un trabajo secular, hágalo para la gloria de Dios y hágalo bien hecho, pero también ocúpese de aquellas cosas, que usted debe hacer dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, el texto sigue diciendo que pensemos de nosotros mismos con cordura. Antes de entrar en qué podemos hacer, es importante, y ese es nuestro tercer encabezado, que nosotros veamos qué podemos hacer, pero que estemos claros en nosotros mismos,
porque a veces uno anhela un trabajo que no fue para el cual tú fuiste llamado. Hay personas que dicen, a mí me encantaría poder ir a la India y estoy preocupado por las personas en África, pero primero preocúpate por los que están al lado tuyo. Y si Dios te ha llamado a irte a otro lugar, qué bueno, hermano, pero eso es un llamado especial. Ahora el punto es que debemos comenzar primero por casa. Por lo tanto, dice aquí, nadie tenga un concepto mayor del que debe tener, sino que nosotros debemos saber en qué yo puedo colaborar. Si usted me dijera a mí, por ejemplo, que si yo soy muy bueno para cuidar niños, a lo mejor le voy a decir que no, esa no es el área más fuerte, pero a lo mejor sí para hacer otra cosa, y así cada uno tiene una labor que debe tratar de saber. Ahora, todos tenemos algo que hacer. En el cuerpo de Cristo no hay partes muertas. Las partes que están muertas o no son parte del cuerpo o están enfermas. Y si están enfermas, el Señor las puede sanar, porque Él tiene poder para hacerlo. Es solo ponernos en sus manos y pedirle que nos ayude a descubrir qué parte somos nosotros y qué debemos hacer. Por otro lado, si es Dios que nos ha colocado dentro de ese cuerpo, entonces Dios nos llevará al lugar donde debemos estar. Si usted todavía no sabe cuál es el lugar, órele al Señor y usted va a ver la cantidad de oportunidades que se le presentarán para trabajar dentro del cuerpo de muchas formas. Lo que pasa es que a veces todo el mundo prefiere o quiere o le gustaría ser boca, ser oído, ser ojos, pero hay algunos que no, que van a ser una parte que nadie va a ver porque nuestro trabajo nosotros lo hacemos para el Señor. Yo les voy a decir algo. Usted puede ver las venas de su cuerpo, no las puede ver. Y la función que hacen esas venas es tan vital que si una falla usted puede morir. Usted puede vivir y pararse como estamos ahora si los dedos del pie no estuvieran completos. Fuera muy difícil, pero los dedos del pie no se ven. Es como dice Pablo, esos miembros que son menos que tapamos son miembros igual que tienen igual dignidad. Por lo tanto, probablemente, hermano, su labor es orar por los demás, su labor es trabajar con un hermano débil, su labor es limpiar la iglesia antes de que las personas lleguen, su labor es pararse en la puerta para recibir los que llegan. Todos tenemos algo que hacer de acuerdo a la palabra. Y si todavía tú no sabes cuál es esa labor, yo te voy a leer una lista que en algún lugar estoy seguro, amado hermano, que tú vas a encajar. Y esta lista, que está en el mismo capítulo 12 del libro de Romanos a partir del versículo 6, te va a ubicar a ti en una infinidad de cosas que nosotros todos debiéramos procurar y hacer. Vamos a leer solamente una parte, porque pudiéramos continuar hasta el capítulo 13, 14 y 15 de cosas que debemos hacer. Pero aquí hay un extracto muy importante que te puede dar una idea de la cantidad de labor que nosotros podemos hacer dentro de la iglesia. Dice así a partir del versículo 6 en Romanos capítulo 12. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor, hermanos,
sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, el amor de hermanos. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que refiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Cuando usted sirve al hermano, lo está haciendo al Señor. Y cuando nosotros hacemos cada cosa que hacemos dentro y fuera de la iglesia, la debemos hacer como para el Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Aquí hay algunos indicativos de nuestra conducta de los unos con los otros y para con los de afuera. Pero hay mucho de la lista que hemos mencionado de cosas que tú puedes hacer. Tú puedes hacer misericordia. Si Dios te ha dado recursos, puedes dar. Si Dios te ha dado la capacidad de enseñar, tú puedes enseñar. Si Dios te ha dado la capacidad de ordenar, tú puedes ordenar. Si Dios te ha dado un lugar para ser hospitalario, la hospitalidad no solo se trata de tener a alguien en tu casa. La hospitalidad es también recibir a alguien para alguna situación y darle consejo, darle aliento, darle amor. Hay tanto que hacer dentro del cuerpo, hermanos, que nadie puede decir que no sabe cuál es su labor. Y ahí vimos una parte. Si usted continúa leyendo los demás capítulos, verá cantidad de labores que todos podemos hacer. Ahora, hay un mandato también muy claro que el Señor nos da a todos también. Id y haced discípulos. Todos nosotros estamos llamados a estar discipulándonos los unos a los otros. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Todos estamos llamados a predicar. Eso no es una labor pastoral eminentemente. Es algo que nos corresponde a todos. En ese sentido, hermanos, es que nosotros hemos querido traer esa idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que como un cuerpo debe funcionar y que dentro de ese cuerpo todos tenemos una labor que hacer. Imagínese usted si todo el mundo está haciendo lo que debe hacer. Imagínese usted si nos proponemos hacer una labor que es acorde a nuestros dones y nuestros talentos o a nuestros recursos. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Pero no solamente que va a crecer en número, sino que va a crecer en amor, va a crecer en el hecho de que unos vayan menos cargados que otros, porque un trabajo compartido toca a menos. Y en ese contexto, yo no debo venir a la iglesia como el que viene a un teatro a recibir algo que se va a decir. No, yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a tener comunión y a vivir como parte de un cuerpo todos los días de la semana.
Y cuando vemos eso así, tendremos una iglesia sana, una iglesia que predica, una iglesia que crece y una iglesia donde todo el mundo tiene una labor. Y si todo el mundo tiene una labor, claro que la iglesia va a ser edificada. ¿Y sobre qué debe ser edificada? Sobre el fundamento esencial, la palabra, y sobre la roca que es Cristo. Así que en conclusión, amados hermanos, ¿qué queremos dejar en vuestras mentes? Que todos nosotros tenemos el grandísimo privilegio de pertenecer a ese cuerpo especial que Cristo compró con su sangre, y que algún día nos reuniremos como una gran nación y no habrá diferencias de unos ni otros, porque estaremos gozando de nuestro Señor por siempre. Mientras tanto, pero mientras estamos aquí, entonces debemos comenzar a ejercer ese amor y esa práctica que el Señor no solamente nos fue un ejemplo, sino también que nos manda. ¿Por qué? Amaos los unos a los otros. Y cuando yo amo a mi hermano, yo le hago bien a mi hermano. Y cuando mi hermano me ama a mí, mi hermano me hace bien a mí. Y cuando yo hago ese bien, yo lo estoy haciendo para Cristo. Y no decimos nosotros que el fin del hombre en la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Si eso es lo que tú quieres como parte de la iglesia, comencemos desde hoy a hacer aquello que el Señor nos ha llamado. Y si ya tú estás trabajando y si ya lo estás haciendo, te animamos a continuar haciendo más según tus fuerzas y según tus dones. ¿Y qué veremos? Que en el día final, qué bueno es que a cada uno de vosotros el Señor le diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay labor indigna dentro del cuerpo de Cristo. Toda labor que tú haces, incluyendo dar un vaso de agua a alguien, Dios no lo pasa por alto. Y si lo que estás haciendo no se ve, acuérdate que nosotros no trabajamos para el ojo, nosotros trabajamos para Cristo. Y Él sí ve en lo secreto, cuando tú estás en tu cámara de oración, orando por esos hermanos que tienen alguna dificultad. Esperamos que con la ayuda de Dios, amados, hayamos podido comprender que la iglesia es un cuerpo, que todos tenemos una función y que cuando todos estamos trabajando en amor dentro de ese cuerpo, el cuerpo va a estar sano, fortalecido y va a ser una fuente de bendición para muchos. Que Dios les bendiga. Un saludo desde nuestro país, República Dominicana, y ahora vamos a orar al Señor para que Él bendiga su palabra y esa palabra sea aplicada en nuestros corazones. Oremos. Bendito y soberano Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque en ella está contenida tu voluntad. Ayúdanos ahora a hacerla. Mira, oh Dios, esta iglesia en Envigado, bendícela, guárdala, prospérala. Bendice su pastor y permite, oh Dios, que ellos continúen haciendo la labor para la gloria de tu nombre y que muchos en esta ciudad de Medellín sean tocados por la palabra
por causa del trabajo de estos hermanos. Dales tu bendición. Gracias por el privilegio de poder compartir aún a través de las redes, y permite que tu nombre sea glorificado y tu palabra aplicada en nuestros corazones. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.